Bueno, pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos mencionado, hoy tenemos una de esas entrevistas en las que nosotros solemos decir que salimos al recreo, ¿no? Porque nos salimos un poco de lo habitual en el día a día. Vamos a hablar hoy también de un asunto muy interesante, muy importante y que ya les venimos comentando en estos días porque es un tema de actualidad. Los bomberos de Lanzarote que han regresado ya de ese encuentro nacional de rescate de accidentes de tráfico y trauma, y nosotros tenemos hoy con nosotros a Ioné Chedey Martín Fernández, que es uno de los 6 bomberos que compitieron en ese encuentro nacional. Muy buenas tardes. Hola, Ioné. buenas tardes, Paola. Y muchas gracias por acompañarnos y por hacernos un hueco, porque es verdad que no paran. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Ioné. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar lo que nos gusta aquí, lo que nos apasiona y que la gente de Lanzarote sepa un poco lo que hacemos y nos conozca mejor. Está muy bien porque más allá de ese comunicado y de todo lo que nosotros hayamos podido trasladar, es muy importante conocer, como bien dices, de primera mano, en boca de los propios efectivos y bomberos, el trabajo, la labor, porque Ioné, ahora hablamos un poco de, bueno, más allá de los premios que han vuelto a traer hasta la isla de Lanzarote, siempre insistimos en una cosa que, bueno, insisten ustedes, que es clave, porque cuando hablamos de este tipo de encuentros, es verdad que en las propias imágenes lo apreciamos y los vídeos, siempre hablamos de espectáculo, ¿no? Porque evidentemente es así, pero no nos centramos en lo más importante, que verdaderamente es lo que conlleva que el buen trabajo, la gran labor que hacen en esos encuentros, que es después, pues a la hora de actuar en el día a día, en los accidentes de tráfico aquí en la isla de Lanzarote, ¿no? En este caso. Total. Aquí, si me permites, voy a alargar un poquito Claro. en la respuesta. Cierto es que los bomberos tenemos nuestro trabajo, tiene una peculiaridad, y es que nosotros, por suerte, no practicamos con mucha frecuencia los servicios que nos encontramos después en la vida real. Entonces, la peculiaridad de nuestro trabajo tal vez es que tenemos que practicar mucho. Y esa práctica se tiene que asimilar lo más posible a la vida real. En este caso, estos encuentros nacionales o mundiales de rescate en accidentes de tráfico se intentan no incluso asimilar a los accidentes de la vida real, sino sobrepasarlos en dificultad, y esa tensión que tal vez a veces, si tú practicas por tu cuenta en el parque con tus amigos, se pierde porque al final no dejas de estar entre compañeros de trabajo, se consigue un poco tal vez con el ambiente ese de la competición y el hacerlo lo mejor posible delante de otros bomberos de todo el mundo, y por eso es tan importante. Nos permite practicar lo que de verdad tenemos que desempeñar de manera perfecta al día que nos encontremos un accidente, claro, en un ambiente distinto y mucho mejor para todos. Vamos con el tema de los... Ahora profundizamos un poquito más en cada detalle, ¿no? En cómo se trabaja y lo que vamos a poder ver en esas imágenes para que nos puedas explicar un poquito. Pero cuéntanos los premios, Ioné, porque es verdad que me contabas, ¿no? Previamente también estos días en COPE, en la radio, que están satisfechos, evidentemente, sí, con el trabajo realizado, porque van los mejores bomberos, pero bueno, que tienen cierta espinita clavada, ¿no? También. Sí, es cierto. La verdad es que tenemos un muy buen equipo. Esto al final, el ser primero y ser séptimo se decide por muy poquitos puntos, es una cosa que vale muy pocos puntos. Este año fuimos cuartos a nivel nacional, veníamos de clasificar 2 años seguidos para el Mundial y actualmente somos el mejor equipo técnico del mundo. Aún no se ha celebrado el siguiente Mundial, que va a ser a final de año, y por lo tanto somos el vigente mejor equipo técnico del mundo, el segundo mejor mando del mundo y el sexto sanitario. Tenemos un muy buen palmarés. Tal vez no nos salió perfecto esta vez y solo no, es muy buen puesto el cuarto, pero nos hubiera gustado conseguir algo un poquito mejor. Pero bueno, dicho esto, también quiero decir que lo importante de esto es lo que hablábamos al principio, es practicar, es mejorar todos los bomberos, eso lo conseguimos y estamos totalmente satisfechos por esa parte, pero claro, cuando uno lleva el escudo de Lanzarote en el corazón, pues lo quiere hacer lo mejor posible. Estamos viendo algunas imágenes que son espectaculares, porque claro, decía, se mide por muy poquito la diferencia entre puntuaciones, ¿no? Si te parece, vamos comentando un poquito las imágenes, Ioné, y justamente hablando de ese trabajo, ¿no?, que tienen que realizar y el por qué quizás se escapan unos pequeños puntos. Ahí estamos viendo al equipo, ¿no?, que se trasladó hasta el encuentro. Vamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, en estos casos, claro, es que es muy complicado. Como bien decías al principio, te ponen incluso en situaciones que sobrepasan muchas veces lo que ven ustedes en el día a día, ¿no? Sí, al menos sobrepasan lo común. En esta maniobra, específicamente, aquí no se puede apreciar porque los compañeros de Lanzarote, como ya dije, el mejor equipo técnico del mundo, ya donde ellos están, antes había otro coche. Ya los retiraron de esa zona y conseguimos abrir esa puerta, que era el único acceso que teníamos para sacar a una persona que en este caso estaba por el lado de allá, por el lado más lejos de esta imagen, y bueno, en aquel lado había un cristal roto en el fondo,
había 2 personas dentro de ese coche, estaban 2 personas heridas, más yo y mi compañero dentro, y teníamos que sacar a una persona por encima de la otra, porque la persona que simulaba estar con peores heridas o con heridas de mayor gravedad, como te comenté antes, estaba por el fondo, y la otra persona que estaba un poquito mejor, aunque estaba atrapada, estaba por acá. Entonces era una maniobra difícil en el sentido de que ahí, con los sillones y con el colapso del techo, habíamos 4 personas, 2 de ellas heridas sin poder moverse, y el resto pues intentando sacarlas en las mejores condiciones. Desde aquí tal vez no se aprecia porque es una foto exterior. Ahí estamos viendo, imagino que material y demás, ¿no? Necesario. Sí, al final esto está muy estudiado, es muy preciso todo lo que hacemos, pero a la vez también es muy frenético porque hay muy poco tiempo, parece 25 minutos encima de un folio, parece un montón de tiempo, pero una vez ahí en el escenario es muy poco y entonces la actividad es muy precisa pero también muy frenética. Siempre dejamos todo perfectamente preparado para no perder ni medio segundo en encontrar un material que necesitemos o en usarlo. Claro, yo imagino que el tema del tiempo también lo hacen precisamente para acoplarlo un poco a, bueno, la realidad va en función de la gravedad del accidente y demás, pero me refiero a que, claro, en el día a día, en un accidente de tráfico, cuando tienen que actuar, el tiempo es fundamental para llegar a salvar vidas, ¿no? Fundamental. Y no solo para salvar vidas, sino para prevenir lesiones que son tiempo dependientes. Al final hay lesiones que podrían ser evitables si esa persona llegara antes al hospital. Claro. Entonces no hay que perder la perspectiva de que estas maniobras las diseñan bomberos, médicos y psicólogos en función de la información que se tiene hasta el día de hoy, y entonces ellos estipularon que sería conveniente sacar a una persona que está grave en menos de 10 minutos. Se podría sacar mucho antes, muchísimo antes, pero obviando un montón de condiciones de seguridad, tanto para la persona que rescatamos como para los propios bomberos. Entonces se determinó que una persona que está inestable se debería sacar inestable, pero dentro de la gravedad. Se puede sacar en 5 minutos si lo necesitamos y en 2 también, pero sacándola con unas ciertas condiciones se determinó 10 minutos el tiempo y el resto del tiempo hasta los 20 minutos para sacar a la estable, es decir, aproximadamente unos 15 minutos. Con esos tiempos trabajamos, porque sí que es verdad que es muy importante que seamos certeros, que seamos eficaces trabajando y que consigamos hacerlo en el mejor tiempo posible. Para eso entrenamos y eso después se filtra al parque de bomberos para poder trabajar en nuestro día a día. ¿Cómo se llevan los nervios, Yorine? Yo no sé si, iba a decir, ¿siguen teniendo nervios? Yo imagino que sí, ¿no? Porque pese a tener muchísimo trabajo en su día a día y pese a llevar ya varios encuentros y campeonatos, digamos, o competiciones, yo imagino que, claro, es que tienen que tener precisamente tanta precisión, tanto cuidar al mínimo detalle, imagino que los nervios siguen estando ahí. Sí que están, sí que están. Yo le debo mucho a mis compañeros, le debo mucho al Parque Bomberos de Lanzarote, estoy muy orgulloso del escudo que llevo cuando entro a un escenario y evidentemente quieres hacerlo todo perfecto y eso al final conlleva que tengas unos ciertos nervios. Cierto es que me fío de mi trabajo, me fío del trabajo de mis compañeros, sé que lo vamos a hacer bien, pero claro, quieres, como decíamos antes, estar en todos los ítems en el excelente para conseguir clasificar y que el Parque Bomberos de Lanzarote se escuche por ahí y todo lo que se conlleva. Y evidentemente pues eso al final pues, te pone un pelín nervioso, pero bueno, te digo, es parte del escenario también, es parte de esa tensión, que también hay un accidente de tráfico que evidentemente no son los mismos nervios, pero sí que es la necesidad de hacer las cosas bien a la primera y siendo, como decíamos, eficaces, pues la mejor manera de conseguirlo es así, con un poquito de competición. Y el tema psicológico, porque yo siempre lo pregunto, porque claro, evidentemente, ¿no? Más allá de, por supuesto, hay vocación, además no hay más que escucharte para que se perciba esa vocación, pero claro, hay otro factor que puede jugar malas pasadas, que es el tema que imagino que se va calmando un poco también con la experiencia y con el paso del tiempo, que es el tema psicológico. Es muy complicado también con el tema de los accidentes de tráfico, ¿no? Es cierto, con todas las intervenciones en las que realizamos, al final nuestro trabajo no es cortar bien un coche, nuestro trabajo no es meter la pinza, la herramienta hidráulica en el sitio adecuado, nuestro trabajo es atender a personas que lo están pasando mal y evidentemente pues ver a una persona que lo está pasando mal, a todo el mundo pienso que le afecta. Cierto es que tenemos la suerte de que somos un equipo, nos apoyamos los unos en los otros y al final el peso entre varios pues se lleva mucho mejor y es lo que hacemos todos los bomberos de España, llevar el peso entre varios. No solo los bomberos, le pasa lo mismo a los médicos, a un montón de profesiones que seguramente se nos pasa el tiempo de programa nombrando aquí. Sí, totalmente, es una labor encomiable la que realizan en el día a día y claro, yo a todo esto me pregunto, porque me hablabas del tema de los entrenamientos y demás, y
claro, antes de ir al encuentro no oficial, y yo lo que me pregunto es de dónde sacan el tiempo. Porque claro, yo es que siempre lo digo, yo digo, vamos a ver, nosotros tenemos los medios de comunicación, bueno, el habitual grupo, ¿no?, del Consorcio de Seguridad de Emergencias para informar de todo, y es que no paran. Y si encima me añades el tema de los entrenamientos y el tema de los encuentros y demás, yo no sé dónde sacan el tiempo. Pues la verdad es que el tiempo es el que es, como bien dices. Hay tiempo, yo la verdad que estoy muy contento con mi vida, con el tiempo que tengo, y me gusta dedicárselo a mi trabajo, pero cierto es que de las 24 horas, si quieres poner una hora aquí, se la tienes que quitar de otro lado, y aquí aprovecho para a las familias de todos los compañeros, pues sí, lo que nos ayudan y lo que nos apoyan, porque al final todos tenemos niños pequeños, tenemos responsabilidades en casa, y gracias a las parejas que tenemos, que al final son las que hacen fuerte cuando no estamos y las que ocupan pues todo el espacio que dejamos, podemos aprovechar y invertir tiempo en esto que nos gusta tanto. Pues a veces en vez de estar cogiendo olas o escalando o haciendo cualquier otra actividad de tiempo libre, estamos en el parque practicando, que también nos gusta. Y por eso precisamente tiene que haber vocación, imagino, Yone. Lo digo sobre todo de cara a ese mensaje que se pueda lanzar pues a la gente que quiera dedicarse, que por supuesto imagino que también se animará a ello, pero que tengan muy claro precisamente esto que estamos comentando, ¿no?, el tema del tiempo y la vocación, sin duda. Pienso que sí, nosotros en Lanzarote tenemos un muy buen parque con muchísima vocación. Piensa que sobra gente apuntándose cada vez que hay por desgracia, un llamamiento a los bomberos del mundo, como puede ser el volcán de La Palma, cualquiera de los incendios que han azotado Canarias en el pasado, que han sido, por desgracia, muchos, o las inundaciones en Valencia, incluso aquel terremoto gravísimo que hubo hace poco en la zona de África, en Marruecos, cerca de aquí, se apuntan más personas de las que el parque puede llevar al sitio, y eso lo hacemos de manera voluntaria, no cobramos por irnos a estos eventos, se hace solamente por vocación, por las ganas de ayudar, de aprender, de ser mejores si por alguna desgracia tenemos que sufrir algo de eso aquí, y tenemos un parque con muchísima vocación. La verdad que los bomberos suelen tener vocación, pero además Lanzarote creo que todavía tiene un puntito más. Porque es verdad, antes hablabas del orgullo, ¿no?, y de incluso la necesidad de que la isla de Lanzarote suene en el sentido positivo, evidentemente, en cuanto a lo que tiene que ver con los efectivos con el Consorcio de Seguridad y Emergencia, con los bomberos, pero yo creo que es así. No sé si lo percibes, Yone, tú precisamente que viajas, ¿no?, y que has ido a estos encuentros y demás, y que contactan y hablan, se comunican con otros bomberos de otros tantos lugares. Yo creo que Lanzarote tiene hay un hueco ganado en este sentido, ¿no? Yo también. Yo entré al equipo un poquito más tarde, hay compañeros que son mucho más veteranos que yo, entré un poquito más tarde y cuando yo entré ya eso era así. Cierto es que eso se lo ganaron mis compañeros a base de trabajo, de hacer una maniobra buena después de otra maniobra buena, y al final el resto de parques de bomberos de España te ve y al final acaban entendiendo que no es suerte, que es que hay trabajo detrás, y acaban fijándose, preguntándote, y tenemos ese feeling, tenemos esa sensación cuando vamos por ahí. La verdad que los bomberos de España nos tratan muy bien y se toman muy en serio las decisiones que tomamos, hasta el punto de, te puedo nombrar el campeonato de Sevilla, que no fue el pasado sino el anterior, había una maniobra que era muy recurrente, que ningún parque de bomberos había conseguido abrir el coche para sacar a las personas. Nuestro mando JDA decidió hacer una maniobra que no habíamos visto nunca nosotros en ningún campeonato, y conseguimos sacar a la persona. Después de eso lo intentaron todos los restos de equipos, es decir, vinieron todos a vernos, vieron nuestra maniobra y la intentaron hacer, algunos con más suerte y otras con menos, porque claro, hacer una cosa en un evento de esto que nunca has practicado es difícil, pero sí, nos tienen muy en cuenta y se toman muy en serio. Referentes incluso en alguno de estos asuntos. Sí. Por regresar un momento rápidamente y recordar al tema de este encuentro nacional, se realizaron, tengo por aquí anotado, 2 maniobras indeterminadas. Para que la gente entienda un poco, ¿qué son maniobras indeterminadas? Me gusta que me lo preguntes, porque yo siempre lo digo solamente indeterminadas, pero claro, es difícil de entender, indeterminadas. En un pasado no muy lejano, las maniobras eran determinadas, es decir, cuando salías a un accidente, a la simulación del accidente, tú ya sabías cuál era la gravedad, entre comillas, de las personas que te ibas a encontrar. Podía ser una maniobra rápida o una maniobra estándar, por decirlo de algún modo. Entonces ya, quieras que no, te haces un poco el papel en la cabeza y trabajas en ese sentido. Y el campeonato, pues el campeonato no, la organización del encuentro, lo que hizo fue conseguir o intentar que se parezca un poquito más a la realidad. Entonces ahora mismo cuando salimos no sabemos qué nos vamos a encontrar. O sea, no tenemos ni idea. Evidentemente sabemos que es un accidente de tráfico, eso sí que lo sabemos, estamos en ese tipo de encuentro, pero no sabemos si va a haber 1 o 2 personas implicadas en el accidente o 3,
si van a haber personas deambulando por fuera, si aparte de los riesgos del propio accidente van a haber otros riesgos, como pueden ser riesgos eléctricos, bombonas de butano, o un riesgo de desprendimiento, o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Y tenemos que resolver esa maniobra en 25 minutos sin, como te dije antes, saber nada de lo que va a haber en el escenario. Solo recordar que nosotros estamos confinados en un punto, hay una persona que nos acompaña para verificar que a través de los teléfonos móviles no consigamos ninguna información de lo que está pasando fuera, y solo vemos el escenario y entendemos la situación una vez salimos de ese punto de confinamiento y vemos de frente al escenario. Ahí suena un silbato y empieza el trabajo frenético y preciso del que te hablaba durante 25 minutos hasta que vuelve a sonar el silbato. Me estoy poniendo nerviosa solo de escucharte, por imaginarme un poco cómo el transcurso de toda la prueba. Y luego participaron también en un ejercicio de trauma. Cierto. Ejercicio de trauma, como se suele, igual a, ¿qué quiere decir ejercicio de trauma? Vale, esto todavía es más reciente dentro de estos encuentros. Antes había un encuentro nacional y a veces de manera paralela se hacía un encuentro de trauma. El encuentro de trauma todavía, tal vez, bueno, tiene que ver mucho más que ver con la parte sanitaria. Aquí acabo de decir tiene que ver con mucho más que ver. Pero bueno, creo que se me entendió con la parte sanitaria. Y bueno, y al final los ejercicios que te exponen ahí son los ejercicios que tal vez se encontraría una pareja de técnicos o médicos de una ambulancia cuando los llaman, ¿no? Una variedad de ejercicios infinitos, pasa exactamente lo mismo, te confinan en un punto, sales de este punto y te proponen un accidente. Ese accidente tienes que resolverlo, al igual que en la parte de tráfico, de la mejor manera posible, sin exponerte a más riesgos de los necesarios y evitando que las personas que están implicadas en el accidente se expongan a los mismos. Y, pues bueno, al igual que en el otro, te encuentras diversidad de situaciones con uno o dos accidentados y con accidentes de diversa índole, con peligros por resolver como pueden ser riesgos eléctricos, herramientas en marcha y después distintas condiciones como pueden ser personas afectadas con las drogas o intentos autolíticos. Entonces te exponen una situación que no es común, al menos para los bomberos de Lanzarote, ya que aquí no tenemos equipo sanitario propiamente dicho, y la tienes que resolver también en el menor tiempo posible de la mejor manera. Y por aclarar, dentro de esas dos maniobras indeterminadas, en una de ellas fue en la que se alzaron con el tercer lugar, en este caso. Sí, sí. Y luego lo del cuarto lugar lo decíamos a nivel general, Exacto. digamos, de todo el encuentro nacional. Exacto. En este caso. Pues, Yone, nos queda poquito tiempo, pero es verdad que es súper interesante todo lo que estamos comentando y yo creo que ayuda muchísimo a la gente a entender un poco cuando sin ir más lejos ve las noticias en los diferentes medios y entenderlo un poquito mejor. Como nos queda poquito tiempo, también quiero tocar un poco pues el resto de labores, un poco, ¿no?, del día a día. Es verdad que aquí en Lanzarote hemos mencionado mucho, sobre todo con el gerente del consorcio, con Enrique Espinosa, el tema también de los incendios. Yo no sé cómo lo llevan, porque es que, bueno, es verdad que a lo mejor es una sensación, no lo sé, que ha ido como un poco ahora, actualmente, al menos un pequeño parón, sí. Pero, en fin, me da un vértigo hasta decirlo, porque... pero claro, también es una tarea bastante complicada y que se repite muchísimo en el día a día, ¿no? Sí, al final, y esto ya te lo digo más como ciudadano que como bombero, yo estoy trabajando en mi guardia de bomberos y me llamen para lo que me llamen voy a ir, a la hora que me llamen voy a ir, con eso no tenemos ningún problema. Pero ya como ciudadano sí que te digo que quemar un contenedor, que no creo que es de esto de lo que me estabas hablando, sí. O un vehículo que parece que una vez dije que un contenedor está ahí, parece que está solo, como es de todos no es de nadie, y si lo quemo parece que no me afecta de ningún modo, pero recordemos que los incendios son siempre impredecibles, siempre. Un contenedor puede dar lugar a incendios más grandes, no es la primera vez que vamos a un incendio de vivienda que se provoca por un incendio de contenedor o de un vehículo en las inmediaciones, y estos incendios ya pueden acarrear problemas mucho mayores que los que estamos hablando, que un contenedor, que no digo que sea poca cosa, pero digo que esto que parece poca cosa se puede transformar en algo mucho más grande, que tenemos que ser conscientes de que no estamos quemando un contenedor, estamos poniendo a la ciudadanía de Lanzarote en peligro y hay que ser conscientes de esto, que seamos conscientes todos los que lo hacen y si alguien lo presencia, que también denuncie. Totalmente, y además yo imagino que frustra muchísimo, frustra en general, ¿no?, pero a ustedes, que son los que tienen que acudir cada 2 por 3 a sofocar esos incendios, claro, que luego nos enteremos que sean simplemente pues ajuste de cuentas o actos vandálicos o chiquillajes, por así decirlo, claro, evidentemente la frustración, que tengan que salir cada 2 por 3 del parque de bomberos para acudir a este tipo, como bien decías, es verdad que es el trabajo y que lo hacen, evidentemente, pero que no es por error, no es por, en fin, es consciente, ¿no? Exacto, no nos quejamos, no pedimos que paren por no trabajar, no es ese el sentido, pedimos que paren porque es peligroso. La conciencia, claro, evidentemente.
Pues, Yone, me ha encantado la conversación porque yo también he aprendido mucho. Espero que, como yo, todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Y nada, que muchísima suerte, ánimo, lo primero para el trabajo en general, para el día a día, aunque sé que hay vocación y eso ayuda mucho. Y suerte para próximos encuentros, que ahí estaremos haciendo un seguimiento nosotros también. Hoy, muchas gracias primero por invitarme. Al principio te decía que me dabas la oportunidad de explicar algo que nos gusta a todos un montón y a ver si tenemos la oportunidad de venir con Chedey, con Acaimo, con Rubén, Néstor y Roberto y hablar todos un poquito de lo que sentimos y cómo lo vemos cada uno en nuestras partes, porque la verdad que nos apasiona este mundo y nos encanta contarlo. Así lo haremos y hablaremos precisamente para también eso, que se venga el equipo al completo y hagamos incluso un programa especial, se me ocurre, ya lo vamos viendo, porque es verdad que es increíble la labor que realizan en la isla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para regresar a la política, precisamente, tertulia política, que es lo que toca cada jueves.